Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur, con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola, país. Hola, concertación TOAS. Esta es otra 267 de este programa llamado TOAS, nuestra historia. Y como así lo afirma el programa, es la historia de los que estuvimos en el TOAS y más precisamente en el litoral marítimo patagónico de ese teatro de operaciones y que lamentablemente desde 1988, a raíz de un decreto nefasto, arbitrario, ha creado hijos de la mentira, y nombro esto como base a lo que vamos a hablar en el programa de hoy centralmente, es decir, como una charla de café. Hoy el programa es una real charla de café o de tereré, vamos a ponerlo en el plano del calor que está haciendo en casi todo el territorio de nuestro país, en el sentido de evaluar, digamos, cómo cada uno ha hecho daño lamentable, en algunos casos por ignorancia, otros por desidia y otros por ser malas personas, pero hay mucha gente que a la historia del conflicto, a la gesta de lo que fue en ese 1982, le ha hecho, le hace y le hará mucho daño. Yo siempre digo que esto que estamos referenciando ahora, de la gente que ha hecho daño a la historia, de lo que se hizo en 1982, los principales víctimas fueron esos combatientes que están negados, y negados desde ese año, desde ese decreto hipócrita, ¿no? Pero ese es la principal línea. Lo que es muy preocupante para todos los argentinos que no fueron combatientes en ese litoral marítimo es que se tergiverse la historia, y eso es lo que también desde este programa intentamos, luchamos y tenemos como bandera de cuidar la totalidad de la historia y la realidad de la historia. Entonces, cuando un ignorante tiene un sello, quizás hace cosas que no se da cuenta, no tiene el alcance, no le da la cabeza. Bueno, muchas cosas pueden parecer que lamentablemente generan o lo hacen generar, ¿no? Porque tampoco no tienen muchas luces para generar cosas por su cuenta, sino lamentablemente mucha de esta gente ha politizado la causa, ha trabajado para políticos y se ha olvidado que es una causa nacional, la soberanía, ¿no? Y que es independiente de lo que vos milites. Nosotros siempre en esta asociación, cosas pero hay veces, si todos los istas que le quieran poner liberales, hay de todos, pero todos estamos unidos bajo un concepto de defender el hecho histórico que nosotros tuvimos el honor de ejercer en defensa de nuestra patria. Entonces, vamos con todos los segmentos que siempre están en nuestro programa, pero vamos a hacer base
en esto. Hay un documento, hay una carta de documento que si uno la abre va a ver que genera humo. Yo lo voy a tomar por ese lado también, en el sentido de uno cuando habla de humo es tirar para la tribuna o una carta tribunera. Bueno, analizaremos todo eso como para tener el rigor siempre de la verdad y de la postura que no se cambia, ¿no? Que es lamentable que esta gente que escribe estas boludeces, porque sinceramente aunque se mande un audio y mal hechas, lamentablemente un día dicen una cosa, el otro día dicen un poquito menos, al otro día dicen un poquito más, un día apoyan a fulano, al otro día apoyan a mengano. Y eso, lamentablemente, los que nos sufrimos somos los combatientes que estuvimos en el litoral marítimo patagónico, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Específicamente esta carta habla de un veterano de la Fuerza Aérea Argentina, pero esto se puede traspolar a otras fuerzas y a otras situaciones. Para darle la continuidad al programa, vamos con Alberto Noal, que también seguramente va a opinar del tema, y también vamos a tener en el tema opinando a José Galarza. Adelante, Alberto. ¿Qué tal, Alejandro? Efectivamente, sí, uno de los temas que iba a tratar hoy. Hay gente que me agota y ya mi paciencia está agotada con algunas cosas. Hoy estamos cumpliendo el programa 267 de Toda Nuestra Historia, correspondiente este jueves 16 de mensajes al 11 5804 16 11 5804 16. Y ya que estamos saludando, vamos a saludar a algunas de las 109 emisoras que semana a semana nos acompañan y retransmiten todas nuestras FM 101.1 Sensación de General Pico, La Pampa, FM 106.5 de Barranqueras, Chaco, FM 100.7 Universo, FM 98.9 Pehuenche, Alvear, Mendoza, FM 88.1 Next de Cerrito, Entre Ríos, Ricardo Harmeyer ahí en Entre Ríos, y FM 100.1 del Mar, Punta Alta, Buenos Aires. Saludos para Jorge Lenzi, FM 90.7 Fernando Pirané, Formosa, FM 101.9 RDP de Don Torcuato, Buenos Aires, FM 105.3 La Calera, Sierras Chicas de Córdoba, y FM 90.1 La 90 de Villa Regina, Río Negro. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Y vamos a saludarlo ahora sí a José Galarza desde Corrientes. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alberto? Alejandro, Pasito Imperial, amigos oyentes. Un gusto de estar nuevamente en este espacio de todos los jueves para relatar parte de la historia oculta que usted tiene derecho a conocer, y todas las circunstancias que cotidianamente se están dando en torno al conflicto del Atlántico, principalmente posguerra, porque nosotros sabemos que, y estamos seguros de lo que estamos transmitiendo, porque nos avala la histórica, nada más y nada menos, la que no se tuvo en cuenta, lamentablemente, debidamente tuvo que haberse tomado en cuenta, pero no fue así, y eso generó las situaciones que hoy vamos a narrar y analizar un poco desde mi punto de vista. Voy a hacer hincapié a una frase, va a hacer lectura también, iba a hacer el comentario Alejandro. Hay una acusación muy seria que yo, como recopilador histórico, lo voy a analizar con ustedes para desmentir y desmitificar, porque es muy fácil mentir, como decía antiguamente, decía un famoso: miente, miente que algo quedará. Bueno, justamente, se mintió tanto
pero nosotros también dijimos tantas verdades que fuimos neutralizando esas mentiras. Y hoy nuevamente vamos a estar desmitificando y dando frases mentirosas que se publican y se comentan inclusive, porque acá está contenido en una carta de documento y vamos a aclarar desde el punto de vista histórico y decir la verdad históricamente. Estamos enseguida. Adelante. Gracias. Estaba escuchando atentamente a José, y la realidad en estos temas creo que es algo que ya la causa tiene la madurez como para que estas cosas que vamos a analizar hoy en otro momento hubieran sido causa de un bloqueo por parte de cualquier gestión, en el sentido de generar un certificado, o alguien que haya ganado un juicio, o que la fuerza, porque convengamos algo, y después presten atención en la carta de documento que este ciudadano emite, el que tiene la potestad, vamos a decir, de decir quién es veterano de guerra, es la fuerza, es decir, el ejército argentino, la fuerza aérea argentina o la armada argentina en el caso de las fuerzas armadas. Ese es el concepto, eso es lo que es la norma. Como muchos de estos ciudadanos son chiquilines caprichosos y con poca educación, entonces un día piensan una cosa, otro día piensan otra. En ese contexto también está la carta de documento que vamos a referir en este momento. Alberto, si querés nombrar a los héroes, a los reales héroes, ¿no? A los que están recorriendo las calles todavía con vida y volvieron con vida. Yo pienso que los que dejaron la vida en el conflicto son los verdaderos héroes, y son 649. Adelante, Alberto. Soldado heroico de las Malvinas, quiero evocarte, quiero cantarte, quiero rendirte este mi homenaje por tu heroísmo, por tu valor. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950 caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Mario Villordo, Néstor Vivier, Pedro Boscovich, Héctor Volponi, Juan Bodrick, Jorge Yacante, Arnaldo Zavala, Mario Zavala, Ramón Salazar y Juan Zangani. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Al contrario, tu alma noble te incitaba a pelear más. 649 héroes nacionales. Algo que también hicieron manosear, hicieron tergiversar, y que vamos a leer hoy, el firmante que vamos a leer hoy, es otro hipócrita que habla de 632 y se hace el gracioso y levanta el cucharón diciendo que son 632. La verdad que, bueno, yo creo siempre en la justicia, creo en la justicia divina, y creo que el daño que ya hicieron seguramente en la historia argentina va a quedar aclarado, y van a haber muchos que en la historia van a quedar defenestrados, porque es la realidad. Hicieron mucho daño a todo lo que fue el conflicto, a camaradas, y cuando digo camaradas, digo a soldados conscriptos, porque muchos de estos también fueron soldados conscriptos, pero se olvidaron. Vaya a saber uno por qué, porque es digno de análisis ese por qué se olvidaron, por qué actúan de esa manera, porque es muy interesante,
lo que explican y lo que hicieron en el 82. A veces difiere el discurso. Y otra cosa para que tomemos en cuenta de cómo nunca, es muy raro que hagan foco en su... Ellos, esa la pasan rápido, ¿eh? Ellos te cuentan, mayormente, hay 2 o 3 perfiles que yo he analizado, que se repiten. Hablan mucho de cómo era él antes y lo que le pasó y el trascartón. Pero hay un bache, ¿no? Y después se habla de combate y ya vamos a analizar también, y creo que José está muy bien, el combate. Sí, porque esta es la palabra que nadie puede definir porque no tiene más definición que un equipo que está actuando para cumplir una función. Eso es un combate, un ataque, una defensa. Entonces vamos a definir eso porque lo que quieren decir no es lo que ellos mismos muchas veces han cumplido. Así que si no tenemos nada pendiente, o seguramente tenemos los teléfonos, Alberto, y si querés después desarrollar la carta de documento para que en base a eso abramos la mesa de café y comencemos a hablar del tema. ¿Te parece? Perdón, me había quedado cerrado el micrófono. ¿Alberto? Bueno, tengo un mensaje que llegó al mensajero. Buenas noches, queridos camaradas. Tengan un excelente programa desde Catamarca. Patricio Barros, abastecedor de Instalasa. Reiteramos los mensajes al 11-5804-1650. Y sí, vamos a dar lectura a esta carta documento que le fuera remitida al ministro de Defensa, Luis Petri. Sí, con errores de ortografía garrafales. Por ejemplo, el ministro no se llama Luis Petri con Y final, así que el primer error está en el apellido. Después falta de todo, donde le faltan todos los acentos, por ejemplo. Pero bueno, vamos a leer. Es decir, quién la suscribe, no interesa. Dice: de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, entidad con personería jurídica, piqui piqui, vengo a manifestar nuestro más enérgico repudio con las acciones que viene realizándose desde hace prolongado tiempo la Fuerza Aérea Argentina en contra de nuestro sector, haciendo una referencia antojadiza de la legislación, le faltan coma, punto, todo, antojadiza de la legislación que enmarca a los veteranos de guerra de nuestra República Argentina, quienes hemos combatido en la contienda de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur dentro del marco jurídico de la Ley 23.109 y 23.484, más sus 2 modificatorias complementarias, 24.652 y decreto no sé cuánto 35704 y sucesivos. Situación que además hemos puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades. Llama poderosamente la atención, va de suyo nuestro repudio, es que con fecha 18 de septiembre del 2024, el jefe de Departamento Veteranos de Guerra de la Fuerza Aérea, Comodoro César Grando, declaró vía certificado interno M27.82 un nuevo veterano de guerra, otorgándole honores a una persona que sabemos no estuvo en combate y no figura en los padrones de este ministerio, y nombra al veterano de guerra Alcaraz Alejandro, entendiendo que el señor ministro está conociendo de la cartera, está a conocimiento de la cartera a su cargo, es la única con facultades de emitir el certificado único de veteranos y veteranas de guerra. Es que venimos con expresa reserva de derechos en función de los excesos cometidos en cuanto a certificaciones irregulares que podrían acarrear beneficios a personas que no se encuentran contempladas legislativamente para que les sean otorgados.
con los consiguientes daños que ello acarrearía, no solo a esta parte, tomá mate, a esa parte, sino también a las arcas del Estado Nacional, en cuanto a que podrían requerir beneficios otorgados SEN, no sé qué significa el SEN, razón de dicha gesta, atribuyéndose chances en cuanto a títulos y honores por desidia de alguien que no conoce el honor de la guerra. ¿Puedo tirarla? ¿Hacerle un bollito y tirarla? Sí, bueno, mira, vos decías que se espera. En este momento, sinceramente, a mí me da risa, esa risa nerviosa de decir en manos de quién están los reconocidos, ¿no? Vos fíjate que no saben hacer una carta o documento. ¿Qué gestión pueden hacer? Si no hay otro que pueda entender un poco mejor de cómo las cosas, o es una opinión personal. Sí, un asesor no, está mal encarado, está, la verdad, habla de dos leyes, exactamente, Alberto, habla de dos leyes en las cuales esa persona, Alcaraz, si cumplió funciones en la Fuerza Aérea Sur, en las dos ingresa original y perfectamente en la otra ley nombrada. Es decir, que no habría ningún tipo de problema para que la Fuerza Aérea Argentina le dé ese certificado. Yo creo, para bajar un poco el decibel de esto, en el sentido de que a lo mejor alguno se preocupa, mirá, yo pienso que son los extintores que cuando se apaga un incendio, porque acá hubo un incendio en este caso, que fueron esas actitudes que ahora tienen que hacer cartas de documento para mandarle a fulano, y a lo mejor ese error de tipeo en el apellido del ministro es porque no se animan a encausar al ministro. Entonces, con una equivocación, quizás habría que hablar con algún abogado esto, ¿no? Pero es muy raro que se equivoque. Yo nunca lo vi escrito al apellido del ministro con una I griega al final. Pero vamos a hacer la calidad de la duda. Pero yo estimo que hicieron mucho daño en décadas anteriores con estas actitudes, cuando estos malcriados, en el sentido estricto de no tener el sentido de ser argentino y de tener la visión de lo que fue el conflicto y de lo que es una guerra, es decir, porque que analicen en otros conflictos, que abran un poquito la cabeza y que se corran el cucharón de los ojos y entiendan por qué estamos diciendo esto. Acá no es el que estuvo con un FAL el único que es combatiente. Es decir, eso que creo que ya lo entienden todos, lo entienden las autoridades y lo entienden todos los que están en el tema, que tienen dos dedos de frente. Lo que pasa que acá hay gente que tiene un sello que no tiene dos dedos de frente. Entonces, cometemos esto. Y a comentario de lo que quiero decir, que cuando hubo un incendio, porque realmente sufrimos ese incendio, lo que va quedando es humo. Y este es el humo controlado, como a veces llaman los bomberos, de fuego controlado, digamos que son estas cartitas que mandan como expresión de decirle a la tribuna, miren, yo no cambio mis ideas, o yo tengo esta defensa de no se sabe qué, porque no tiene cero argumento de defender lo que dice, porque aparte, lo que él impera con número de leyes no tiene relación con lo que él quiere refrendar. Y otro error, la Fuerza Aérea Argentina tiene la total potestad, como lo tiene la Armada Argentina, como tiene el Ejército Argentino, de nombrar a sus veteranos cuando comprueba que así, porque convengamos algo, la vida de cada uno transitó en estos años por diferentes circunstancias. Y yo no estoy hablando, y no quiero sacar el ensayo porque es otro tema totalmente diferente, lo que pueda haber truchos que han mentido o que han fraguado documentos y están dentro del sistema, que eso es otra cosa. Pero la realidad es que
la Fuerza Aérea, como la Armada Argentina, como el Ejército Argentino, tienen la potestad de nombrar a sus veteranos. Y ese es el concepto que está implementando la Fuerza Aérea Argentina con este ciudadano. Y lo nombra y lo pasa al registro, porque vaya a saber si ganó un juicio. Sinceramente no lo conozco, Alberto. Y sumamos a José cuando quieras para comentar al respecto, José. Sí, estoy analizando tu comentario también y analizando lo que yo, Alberto, y francamente, fuera de lo histórico propiamente, pero viendo lo que es y representa una carta documento, creo que una carta documento redactada de esta manera no podría tomar, en primer lugar, por lo impresentable que es y por la cantidad de horrores. Una cosa es tener errores de ortografía y errores de contenidos, porque acá, recordemos que en esta carta de documento menciona la ley 23.109 y la 23.484. Amigo, ustedes no saben ni siquiera cuál es la ley que le da beneficio. Es la 23.848, no la 23.484. ¿Se entiende? Y otra cosa, que acá cuestiona como fundamento principal de esta carta de documento, cuestiona que la Fuerza Aérea le otorga un certificado. Bien lo dijiste al principio, Alejandro, pero pondera, por otro lado, lo que es la ley 23.109, principalmente, que está bien contenida, bien redactada la ley 23.109, pero y pondera su reglamento, por ejemplo. O sea, llámese decreto 509/88, que es el bastión de esta gente, que nosotros lo hemos analizado acá sobradamente y hemos demostrado sus errores, y sabemos perfectamente que ese decreto 509/88 contradice la misma ley que reglamenta. Pero, cuando les conviene, el decreto reglamentario 509 es un bastión y es la defensa que ellos esgrimen para negar nuestros derechos. Pero cuando les conviene, porque sin embargo, acá en el artículo del decreto reglamentario dice claramente que cada Fuerza Armada asignará, según su registro, la calificación de veterano de guerra. Eso dice el decreto reglamentario 509/88, que ellos ponderan y defienden, pero acá le da la razón a este oficial de la Fuerza Aérea, que sin embargo cuestiona. ¿Me sigue, amigo vecino? Quiere decir que cuando conviene, vemos lo que conviene. Cuando no nos conviene, nos hacemos lo distraído. Entonces, en primer lugar, acá, como bien le dijiste vos, la fuerza es la que reconoce a su gente que participó del conflicto como veterano de guerra o no, según el rol que cumplió. Otra cuestión legal que tiene aristas legales, llámese el decreto 509, que justamente se le negó el beneficio a ex soldados de la Fuerza Aérea, que he visto con mis propios ojos, y mucha gente en concertación todas tiene certificado de veterano de guerra, ¿cierto? Es decir, porque la fuerza lo reconoció, y hay un padrón oficial de la Fuerza Aérea por la cual, bajo el título veterano de guerra, ¿se entiende? Otro tema es la arista legal por el cual no puede percibir los beneficios. Es decir, creo que esta persona, un amigo me dijo una vez en torno a estas cuestiones, como esta persona que redactó, bueno, decir que redactó esta carta de documento es un elogio para lo que es un mamarracho, pero así como hay este tipo de personas que redactó esto, hay muchos otros también. Acá en Corrientes también tenemos. Y es como que ellos, esta gente, se cebaron, como dice la jerga criolla, se cebaron y solo se la creyeron, y debido a que pasó mucho tiempo y pudieron hacer lo que quisieron, amparados políticamente,
principalmente por un sector político que no es el que está ahora, precisamente, ¿se entiende? Y es como que ellos cuestionan. Cuando hay una decisión política, cuestionan. Cuando hay una decisión del Ejecutivo, cuestionan. Cuando hay algo en el Congreso, cuestionan. Cuando hay una decisión militar de una fuerza, cuestionan. Es como que ellos, de Corte Suprema, de Justicia, de jueces, del senador, de diputados, ellos están por sobre todo el poder. Es absurdo. Son ciudadanos comunes y corrientes que participaron en conflictos como soldados y fueron reconocidos. Tuvieron la suerte que un decreto arbitrario les dio el ok. Listo. Llamate a silencio, hermano. Ya conseguiste lo que tenías. Hay otra gente como nosotros que estamos esgrimiendo nuestros derechos firmemente y probadamente. Tenemos el derecho, como todo ciudadano, con derecho constitucional, a reclamar a las autoridades. Y nadie tiene por qué meterse, porque es entre nosotros y las autoridades. Si esta persona quiere cuestionar algo, lamentablemente va a tener que usar los canales que corresponden. Evidentemente no tuvo buen eco. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Ya no le dan bolilla. Alejandro. Coincido con vos. Adelante, Alberto. No, yo quería contar una cosa antes de explayarme un poquito más. Miranda Cruz, al heroico valor en combate, ¿sí? Nunca pisó las islas. Claro, También de Fuerza Aérea. Estaba en la base aérea aeronaval Hermes Quijada en Río Grande, Tierra del Fuego, ¿sí? Y nunca pisó Malvinas. Y tiene la máxima condecoración al heroico valor en combate, ¿sí? Que se dejen de jorobar. Pero bueno, enseguida vuelvo yo con lo que quiero decir, porque me quiero explayar un poquito. Y enseguida, Alberto, voy a explicar en mi columna el aspecto histórico que tiene que ver con otras frases que acá también ofende en esta carta documento que dice carta documento, pero si uno lee, realmente le da más risa que otra cosa. Habla sobre personas que no combatieron. Vamos a aclarar un poquito eso, como dijo Alejandro al principio, pero hay pruebas de eso. Nosotros hablamos... Sí, enseguida tengo para decirlo. Si me dejan lo digo, ya está. Desde hace 4 décadas que vienen sosteniendo un relato novelado, estas personas que me agotan, construido en base a una ficción que solo podría surgir de plumas desveladas. Hace 4 décadas que los negadores seriales cuentan la mitad de la historia, y como dije y sostengo desde siempre, si una verdad dicha a medias es una mentira al completo, una historia contada a medias es una novela de ficción. Hechos simples como cocinar en la isla Soledad hubieran sido muy dificultosos si quienes estaban en las bases aéreas y los puertos emplazados dentro del litoral marítimo patagónico no hubiesen cargado y remitido las toneladas de leña que se usaron para que las cocinas de campaña, las judías, funcionaran. Si no hubiéramos estado así, si no lo hubiésemos hecho, cumpliendo esas tareas, los de Malvinas, ¿sí?, hubieran perecido de inanición, se hubieran muerto de hambre, ¿sí? Lo mismo hubiese ocurrido con los pertrechos, con las provisiones, con los medicamentos, etcétera, etcétera, con la correspondencia. Si no hubiesen estado los muchachos en los puertos y en las bases aéreas, las correspondencias tampoco hubiesen llegado. Además, tomando la información de personal que estuvo efectivamente en el frente de combate, como fueron los integrantes del glorioso batallón de infantería número 5, y lo vuelvo a decir, glorioso batallón de infantería número 5 de Río Grande, Tierra del Fuego, al momento de la capitulación de Puerto Argentino, solo aproximadamente un 20% de las tropas que se encontraban enfrentando al enemigo, mientras el resto se encontraba acantonado en Puerto Argentino esperando órdenes.
órdenes que nunca llegaron de enfrentar al enemigo, al igual que muchos que se encontraban en la base aérea de Río Gallegos esperando para ser cruzados a las islas. Había muchísimos soldados de ejército y de armada que estaban esperando cruzar desde Río Gallegos a la isla Soledad y que no llegaron a hacerlo. Me agota que sigan creyéndose los dueños de la verdad, arrogándose todas las cocardas, mostrándose ignorantes sobre todo lo acontecido en la Patagonia. Así como alguien que estuvo apostado en un pozo de zorro en la costa atlántica, resguardando algunas de las 6 bases aéreas militares y los pueblos patagónicos, realizando actividades logísticas y cumpliéndole órdenes operacionales y de combate, no puede saber qué hizo cada uno de los que estaban en las Malvinas, si era del heroico 20%, del 80% que estaba esperando órdenes. Se me ocurre que esta gente no puede, así como nosotros no podemos opinar de lo que estaban haciendo ellos tampoco pueden decir lo que estábamos haciendo en el litoral marítimo patagónico. Nosotros tenemos los diarios de guerra que avalan cada una de las acciones que desempeñamos en la Patagonia Austral. Los de ellos no los vimos, no sabemos si estaban abandonados o estaban en Monte Tumbledon o en Bahía Agradable o dónde estaban. Pero bueno, se los reconoció, están reconocidos. Ahora, a ellos los reconoció el Estado Nacional. A nosotros, el que nos debe el reconocimiento es el Estado Nacional, no son ellos. Así que esta gente que me agota, me importa un pito lo que opine y lo que sigan diciendo y las cartas documento que manden. Si la Fuerza Aérea Argentina hoy está reconociendo a un veterano, Alcaraz, como veterano de guerra, felicitaciones Fuerza Aérea Argentina, es lo que manda la ley. El Estado debe reconocernos. Los centros de veteranos de guerra reconocidos que han tenido prebendas y que han vivido de prebendas durante 30 y tantos años, me importa un comino lo que opinen. Nada más que esto. Gracias, Alberto. En algunas cosas coincido y en otras no. Lamentablemente nos han hecho mucho daño, sí, y eso creo que está menguando. Y lamentablemente nosotros también, ese es un concepto que creo que es lo que a lo mejor es la diferencia con lo que vos estabas relatando. Hasta el año 88 nosotros teníamos los mismos derechos, lo que la variación era que muchos no los tomaron. ¿Por qué? Porque había un contexto de sociedad en la cual no estaba la información que hay en el 2025 de redes sociales. Entonces el que no leía el diario o no estaba informado por un noticiero de televisión a las 8 de la noche o tenía un grupo de gente que le decía, salió en el diario esto, no tuvo oportunidad de recibir el diploma de la 23.118, como así lo han recibido muchos. Acá la tergiversación de toda esta gente viene con el decreto 509 y ese decreto hace de estas personas obrar en actores de decir quién es y quién no es. Y lamentablemente muchos gobiernos, que luego precedieron al decreto 509, fueron a esta gente de consultores. Es decir, se tergiversó lo que era que las Fuerzas Armadas digan quién era el veterano y se tomó a las asociaciones, a estas confederaciones con sello, para decir esto cómo es que lo quieren hacer. Esa es la mezcolanza política que se hizo en un tema de Estado. El tema de Estado es el tema de lo que pasó en 1982 con virtudes y defectos. Esto, sumado, hay una doctrina que lamentablemente arranca muy precoz por otros temas que no tienen nada que ver con lo que en este momento son los intereses que estamos hablando de estas personas o lo que nos involucra a nosotros, que fue esa doctrina del ejército argentino, de la fuerza ejército argentino, es solo veterano el que pisó Malvinas.
agarraron parte de eso y de esa de eso hicieron esta secta de dueños de la causa, en la cual decían quién es y quién no es, y le daban bolilla. Y no solamente, y esto es a título personal, pero también creo que la Corte Suprema de Justicia también hizo oídos a modificar fallo Jerez por fallo Alfinetti, por esta gente. Entonces, convengamos que eso fue. Yo creo que ha pasado tanta agua bajo el puente, han hecho tantas macanas, han cometido tantos errores, han pasado por cualquier lado para obtener una migaja de cualquier cosita, porque esa es la idea que tienen de la causa. Ustedes analicen todos los documentos que se firman por esta clase de gente y van a ver que son todos mangacitos, nada de poner en lo que realmente es al combatiente. Y esa situación es la que va a, en este momento, tirar un último petardo. ¿Cuál es el último petardo? Estas notas firmadas seguramente que ni un abogado pudo conseguir, porque un abogado no puede redactar esto, entonces firmándolo con lo que más o menos él se acuerda, y ahí lo tenés, una media carilla firmada y a Sutano, que él le dijo a Petri. ¿Qué le dijo a Petri? Petri es abogado, ¿no? Petri, leyendo esto y averiguando con lo que es jurídico de defensa y consultando con la misma fuerza aérea, puede despejar en 5 minutos que lo que se está diciendo acá es una zangada. Entonces, creo que hay que llevar tranquilidad a los muchachos. Yo, sinceramente, la amargura ya hace muchos años la pasé con esta gente, cuando realmente tenían poder de daño. Yo creo que en este momento los últimos errores, y más en los errores políticos que se ocasionaron por parte de esta gente en el año 23, lo dejó fuera de escena, y esto está con estas cartas documentos, ¿no? Que ya no saben por dónde tener en la mano el sello. No creo que sea otro poder que ese. Y como creo, que esto también es una opinión personal, que puede haber una revisión real, porque hay muchas dudas con respecto a cómo fue el teatro de operaciones, si realmente 509 cumple con holgura lo que realmente fue el sistema de guerra. Acá no nos olvidemos que el litoral marítimo patagónico no era solamente atender y llevar la leña a los que estaban en Malvinas, porque ese es un mensaje que a veces ellos dicen. Esa es una parte. No nos olvidemos que la Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval atacaron más del 99% de los ataques a la flota directa, fueron desde las bases, es decir, sin pasar por las islas, al mar donde estaban la flota. Entonces, creo yo que eso es una reivindicación y es la parte que está olvidada. Es muy importante, por eso no es solamente el tema importante, si los hay, pero no es solamente mirar el tema logístico. Y si analizamos y nos ponemos en el evaluador histórico, analicemos todos los puntos de los primeros días de mayo, y podría decir mayo inclusive, a ver la importancia que tuvo el litoral marítimo con los hechos que estaba realizando el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona. Analicemos eso, por eso les digo que no nos miramos de menos, porque al poner la palabra combate, o no como de una manera que se quiere hacer el picante, ¿quién no combatió? El que tenía el rol de combate de cocinero en una unidad paracaidista, ¿qué era? El rol de combate era el cucharón, o era ser asistente de una pieza de artillería, pero tenía tanta importancia uno como el otro. Así el telegrafista, así el estafeta, así todos los que van componiendo un sistema, todo es un sistema en la guerra, desde la infantería, la artillería, la caballería, la exploración, y en las otras fuerzas en similitud en el tema, como en un avión. No combatió, no sé el rol de combate que tuvo Alcaraz en 1982, sinceramente lo desconozco, lo vamos a averiguar y lo vamos a comentar en el próximo programa, pero la realidad es que
el sistema de armas de un avión es completísimo. También sería interesante y traer un invitado para que nos cuente todo eso, para desasnar, ¿no? Que acá no es solamente el que llevaba el FAL, el que combatió, vamos a decir. Esa es la palabra que quieren usar y que no tiene sustento, porque el combate en general es una acción que se organiza por un sistema, que puede ser una unidad militar, una subunidad militar, una gran unidad de batalla, según como sea el ataque y la dimensión que tenga. Alberto, si a lo mejor es algo que me querés contradecir, ningún problema, y lo mismo José, ¿no? Yo no, para nada, al contrario, no puse lo de los ataques porque, bueno, lo venimos diciendo siempre, ¿no? El único lugar desde donde se atacó a la fuerza enemiga fue desde las 6 bases militares, aéreas militares, emplazadas en la Patagonia. No hubo otro ataque hacia el enemigo que no surgiera desde ahí. Lo que ocurrió en las islas fue defensa. Defensa sí, intentaron defender hasta que pudieron, pero los ataques fueron todos desde las bases aéreas militares. Y por supuesto que no estoy en desacuerdo para nada, al contrario, muy en acuerdo. Lo que pasa es que no daba lugar a seguir profundizando. No, por eso, no para no pisarnos, pero también cada uno que tenga su opinión del tema, digamos, como en cualquier charla de amigos sobre un tema, y más como nos toca a nosotros puntualmente José, ¿vos querés armar algo en base a tu columna o querés desarrollar algo? Sí, Juancito me pone la cortina para motivar un poquito. Adelante, que Juancito. Bueno, gracias, Juancito, muy amable. Voy a hacer hincapié justamente en una frase ofensiva, porque de hecho lo es, que acaba de leer el amigo Alberto Noal en el momento donde dice, en la parte donde redacta la nota a la carta documento, a personas que no combatieron. Bueno, yo voy a aclarar un poquito, porque acá lo que se intenta es ofender, ¿cierto?, aprovechando de la desinformación del público en general. Para que ustedes tengan en claro un poquito qué queremos hablar acá, se habla muy gratuitamente de combatir dentro de una definición folclórica en los canales donde no se debe utilizar ese tipo de definición. ¿A qué me refiero a definición folclórica? Existen muchas. Por ejemplo, combatiente es el que peleó cuerpo a cuerpo con el enemigo, se dice, combatió. Bueno, combatió el que le vio los ojos al enemigo, también se dice eso. Combatió el que estuvo en la trinchera, también se dice eso. O sea, lo que esta persona pretende hacer alusión es que esas personas que cuestionan no estuvieron en esa situación. Sin embargo, no es así. Porque de hecho, si fuese el caso, quienes estuvieron defendiendo los montes, Monte Harry, ¿cierto?, también incluyendo los pilotos que fueron heroicamente muertos también en combate, derribados por misiles y demás, además de lo del crucero Belgrano. Es como que sobra mucha gente, ¿se entiende o no? ¿Me está siguiendo? Si sacamos todas las personas no cumplieron estrictamente lo que pretende decir este individuo, entonces como que sobra mucha gente, ¿cierto? Porque francamente, de los 25.000 reconocidos debidamente con los beneficios que está en el padrón del Ministerio de Defensa, no todos, no, mejor dicho, mínimamente cumplen ese requisito de definición. Ahora, ¿qué dice los reglamentos? En esa época, en el año 82, existe un reglamento en donde yo puedo hacer referencia acá, en un manual de operaciones tácticas, que habla justamente, y en general de operaciones tácticas,
lo que nosotros cumplimos en el año 1982, todos los que estuvimos afectados directamente en el conflicto, cumplimos operaciones tácticas. ¿Se entiende? Eso es lo que hicimos. ¿Qué hiciste vos en el conflicto? Cumplir operaciones tácticas, dentro del marco de una orden operacional. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Qué significa operación táctica? Bueno, ¿cómo combate un personal de sanidad? Disparando su arma, o tirando granadas, o curando al herido. ¿Cómo combate el personal de logística? Me incluyo. Cargando un buque, cargando un avión con pertrechos, alimentos, víveres, todo lo que necesita sus camaradas, o disparando un arma. ¿Se entiende cómo se pretende tergiversar la realidad? Son todas operaciones tácticas porque forman parte de la estructura bélica que necesita las armas, las tres fuerzas, para derrotar al enemigo. Y sigo con la definición. Operaciones tácticas, en este cuadro dice de combate. ¿Sí? Ya empezamos acá con la frase clave. Operaciones tácticas de combate. Existen las básicas, que a su vez se dividen en ofensivas, que es lo que este señor pretende decir, que son ataque frontal, ruptura, envolvente, rodeo y exploración. Y después, dentro de las operaciones de combate básicas, están las defensivas, de zona móvil, por ejemplo. Y están la retrogradación de terrante, retirada también es otra. Pero la defensiva, que lo que quiere hacer hincapié, que es la que cumplimos la gran mayoría. Y voy a leer un poquito acá como definición del mismo manual, no es una definición de mi parte. Dice, en el punto 4.009, dice este manual, operaciones de combate. Recuerdo que este manual de operaciones del ejército estuvo vigente en el año 1982, o sea que lo que nosotros cumplimos en el 82 está escrito acá y lo estoy leyendo yo. Dice, operaciones de combate son aquellas acciones violentas que responden a una actitud táctica y otras que las complementan. Atente a esto, que se desarrollan entre dos fuerzas militares de relativa importancia y cuyo resultado puede ser decisivo para la batalla. ¿Cierto? Y voy a rescatar acá una frase que dice esta definición como operaciones de combate, ni más ni menos, dice, una actitud táctica, acciones violentas que ponen actitud táctica y otras que las complementan, dice. Atenti, Las operaciones de combate de este nivel se definen a su vez en básicas y complementarias. Eso es lo que quería explicar. Las operaciones básicas son las que se consideran como fundamentales y definen actitudes tácticas. Las operaciones complementarias son las que complementan o perfeccionan operaciones básicas. Está clarito este manual. Si está todo escrito, no necesitamos escuchar a irresponsables de este tipo pretendiendo definir cosas que ya otra gente estudió militarmente y seriamente. O sea que acá dice que las operaciones tácticas de combate las definen en personas que estuvieron en el frente, de frente directo, en la trinchera, tirando granadas, combatiendo frente con enemigos, pero también están las complementarias, que son las que coadyuvan y colaboran y combinan las tácticas, como dice acá, las actitudes tácticas que forman parte del mismo objetivo. Es decir, como decía recién, cómo combate un personal de comunicaciones operando la radio, cómo combate el observador, cómo combate el personal de sanidad, cómo combate el cocinero, cómo combatió el soldado que estuvo barriendo Malvinas, que salieron fotos barriendo las calles de Malvinas. Mantengan Malvinas, decía, mantengan limpia Malvinas, decía. ¿Cómo combatió el que le sirvió café a General Menéndez? ¿Cómo combatió el personal que no disparó su arma y estuvo a la espera de entrar en el frente para repeler las incursiones de los ingleses que estuvo acantonados en Puerto Argentino? Y bueno, formó parte de la estrategia. Está bien que se lo reconozca, pero no nos vengan a medir la talla cuando no les da el cuero. Perdón que lo diga así de manera criolla. Estamos hasta la próxima.
Adelante, Ricardo. Gracias José. La verdad que bueno, muy bueno el detalle de incluir el manual y lo que es una acción de combate, ¿no? Alberto, creo que tenemos pendiente lo que en la semana de verano se ha podido hacer con el calor reinante, así que adelante con lo que es Notitoa. Sí, cortito. Sin cortinas, Juancito, por invitación de la Unidad Nacional de Granaderos, los días 25 y 26 de enero, Concertación Toas participará de las actividades conmemorativas del 212 aniversario del inicio de la epopeya sanmartiniana. El evento tendrá lugar en el paraje denominado Posta del Pinazo, en la Lonja Partido de Pilar. Por último, concursos artísticos sobre el conflicto del Atlántico Sur, por iniciativa del veterano de guerra, colaborador del área de cultura de la Asociación Civil. Se está trabajando en la preparación de un concurso artístico sobre el conflicto bélico y lo acontecido dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. El concurso tendrá alcance nacional, abarcará las áreas de dibujo y pintura, música y literatura para las categorías infantil, juvenil y adultos. En breve, a través de este programa y de las redes de Concertación, se publicarán las bases para las especialidades, los jurados y los premios. 2 mensajitos que llegaron a la espera de buenas novedades. Saludos de Claudio Salvador Valderrey, conductor de tanques TAM RZ8 de Magdalena, clase en 1962. A los camaradas, todas nuestra historia, sigamos en la lucha. Hola, Concertación Todas. Buenas noches, Fernando Bazán, paracaidista, Fuerza de Tareas Rayo. Como me gustaría un debate con ese personaje, creo en ridículo. Bien, hasta aquí todo. Bueno, no sé si ya le dimos el cierre, porque se cortó, pero si entra en lo vivo, comenta. Yo me despido. Si entra en lo vivo y estamos todavía en el programa, comento algo importante. La Asociación Civil Veterano de Guerra Combatiente de Todas ya tiene inscripción en la ARCA, la antigua AFIP, ya tenemos número de quit. Así que es un progreso institucional para lo que es la asociación, la institucionalización y la posibilidad de trabajar en conjunto con otras ONG y con la misma ciudadanía. Así que es un paso importantísimo el que hemos logrado. Y la semana próxima hay extraordinarias en el Congreso, específicamente en diputados se va a empezar a trabajar. Así que hay reuniones que se van a realizar, que vamos a estar. En nuestro tema nos traen extraordinaria, pero trabajaremos en esos días con legisladores y presidentes de comisiones para adelantar temas, para estar mejor posicionados para marzo. También hay reuniones en el Ejecutivo. Y para cerrar de mi parte y ya saludarlos, les comento que la semana que viene seguramente vamos a hacer una reunión Zoom, vía también YouTube, para informar de todo esto que les estoy comentando. De mi parte, un abrazo. Bueno, de mi parte agradecerles y espero que les haya gustado el programa y estamos con más Toda Nuestra Historia el próximo jueves. Bueno, será hasta el próximo jueves. Hemos llegado al final de esta edición 267, Toda Nuestra Historia. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a la misma hora por las mismas emisoras. Abrazo para todos, buena semana. Tropas del sur argentino, bases y puertos, defendió.